era de la luz. Despertar, un nuevo mundo está aquí. Saludos seres queridos. Todo el mundo aquí arriba en todas nuestras naves están viendo lo que ha sido y está sucediendo en su hermoso planeta, Gaia. Ella tiene una sonrisa tan hermosa y alegre con la felicidad que le prometieron hace eones. Ella tiene tanto amor por ti, sus hijos, teniendo fe en ti a medida que entras en tu plena conciencia y gloria. Os aseguramos que tú también estarás corriendo sobre el agua en tu conciencia dimensional, o haciendo cualquier número de cosas maravillas que puedas considerar que no son posibles en este momento. Sin embargo, se sabe que ustedes son los creadores, no solo de su próximo momento individual, sino del mundo conocido como la totalidad del planeta Tierra. Queridos corazones, has hecho el acto amoroso más maravilloso que tu querido planeta ha experimentado jamás, corriste en el agua, por así decirlo, con este amor maravilloso por toda la humanidad, el sacrificio de abstenerse de comer para su cuerpo físico día a día. Este es el mayor regalo de amor jamás mostrado en cualquier planeta durante millones de años. Tu tiempo, y el amor, la compasión, el deseo de que tus hermanos y hermanas galácticos se comuniquen contigo, trayendo revelación con todos los anuncios, y queriendo que nosotros aterricemos en tu hermoso mundo, Gaia. Fue impresionante. Todos te miramos desde nuestro barco y las chispas volaban desde tus semblantes. Todo tu globo terráqueo estaba haragado. Queridos corazones, en este mensaje, aquí queremos compartir nuestro agradecimiento por el sacrificio que ustedes, nuestros hermanos y hermanas, han hecho para darnos la bienvenida e invitarnos a unirnos a ustedes una vez más. Queridos corazones, en este mensaje, aquí queremos compartir con ustedes nuestra hermosa nave nodriza, la Nueva Jerusalén. Mirando hacia arriba desde tu mundo, verías un enorme barco flotando como una gran ciudad, más grande que cualquier otro que tengas en tu mundo. Ella incluso brilla y está viva, orgánica. No nada como su transporte en la Tierra. La Nueva Jerusalén tiene muchos millones de años. Ella ha sido mencionada en su Biblia muchas veces, versión King James, referida incluso como una ciudad sobre su tierra. Revelaciones, capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, Nueva Jerusalén, bajando de Dios del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Lucas 24, 51. Y sucedió, mientras los bendijo, fue separado de ellos y llevado al cielo. Marcos 16, 19. Así que entonces, después de que el Señor les había hablado, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Tal vez podamos describirte nuestro barco y puedas visualizarlo en el ojo de tu mente. La Nueva Jerusalén es la más grande de las posadas del cielo, un mundo etérico flotante, que alberga la sede central, los cuartos del Señor sanando, el Señor Azte y el Comando Azte. La Nueva Jerusalén es una ciudad del espacio blanco nacarada. Tiene 2000 millas de largo y 2000 millas de ancho. Es una de las 10 naves nodrizas. Se verá de costa a costa. Tiene 12 niveles. 1. Abajo, el portal de entrada y salida para el tráfico de embarcaciones. Incluye plataformas de desembarco, muelles de estacionamiento, garajes, departamentos de mantenimiento, áreas de almacenamiento y sede de registro. 2. Un almacén colosal. La cubierta de intendencia que contiene todo tipo de suministros. Es una ciudad inmaculada de almacenes. 3. Un vasto zoológico, incluyendo la investigación de la cría de animales y una tierra de aves con criaturas de muchos mundos. 4. Investigación agrícola. Es como una vasta tierra de cultivo de verduras bien cuidadas, jardines y huertos frutales. Gran parte del crecimiento es azul en lugar de verde. 5. Centro de vivienda para todos aquellos técnicos y personas que sirven en los 4 niveles inferiores. 6. Nivel recreativo y áreas ajardinadas encantadoras del parque para los residentes de todas las edades. 7. Complejo médico. Instalaciones para pacientes, atención dental, investigación biológica, baños de barcos y cuartos para todo el personal médico. 8. Vivienda preparada para evacuados de la tierra. Contiene camarotes para particulares y apartamentos para familias. Hay innumerables comedores conjuntos, salones sociales, secciones de guardería, lavandería y oficinas de información. 9. Complejo universitario. Las salas de la sabiduría, vastas bibliotecas,
interminables salas de conciertos e intereses culturales, salas de aprendizaje para todas las edades, salas de música y aulas de informática. 10. Apartamentos especiales para visitar dignatarios de todas las dimensiones, cuarteles para los SET, camarotes y apartamentos con múltiples salas de conferencias dispersas y hermosas áreas de comedor y salón en expansión. 11. Cuartel general del Comando ASTE y gran sala de reuniones de la Rotonda. Los evacuados de la Tierra son llevados a este gran salón para cualquier reunión de grupo necesaria. El centro de comunicación de comando se encuentra aquí. 12. Plataforma de observación de oficiales y centro de control de pilotos, que puede ser visitado con cita previa. ¿Cómo funciona nuestro sistema de apoyo a la Tierra? Corazones amados, hay millones de naves operando en su sistema solar en todo momento, y muchas de estas pertenecen al comando ASTE. Algunos están estacionados muy por encima de su planeta y son más o menos estacionarios durante largos periodos de tiempo, haciendo un seguimiento de la Tierra en sus sistemas de monitoreo. Otros se mueven, cumpliendo con sus diversos deberes. Tenemos pequeñas embarcaciones que realizan actividades de topografía, y tenemos naves más grandes con un rango extendido que son capaces de operar en el espacio y que visitan planetas en otros sistemas solares. Cada base o unidad de la Tierra tiene, en todo momento, su nave personal flotando dentro de su vórtice, para la transmisión personal e inmediata de mensajes hacia o desde esa unidad. Esta estación, o andén, nunca cambia, aunque las personas involucradas podrían ser retiradas temporalmente para que el descanso y la relajación regresen más tarde. Todas nuestras señales, haces y contactos se transmiten a nuestros mensajeros a través del medio de estas plataformas individuales de contacto. En la atmósfera por encima de una unidad base hay unas de identificación invisible que se proyecta increíblemente alto por encima de ella para fines de identificación. Esta proyección de haz identifica el comando particular que patrocina la unidad base. Aquellos de ustedes que sirven en sus lugares, tengan la seguridad de que todos los que participan en este programa saben que están allí. La verdadera nave interplanetario, los ventlas de nuestras fuerzas, aparecerán a vuestra óptica con una manifestación de luces de colores, generalmente verdes, rojas y blancas. A veces aparecerán constantemente rojos y verdes, otras veces, parecerán parpadear. Se han formulado preguntas sobre por qué no se ven más naves espaciales en los cielos. Nos gustaría responder a eso diciendo que están ahí. No es necesario que en este momento se les vea en tan gran número para llevar a cabo su trabajo. Pronto llegará el momento en que grandes flotas de ellos, vastas armadas, se verán en los cielos, y eso les dirá que están tan cerca de nuestros corazones que otra fase de nuestro trabajo ha comenzado. Por el momento, esperamos que las condiciones sean propicias para la toma de aquellos que están preparados interiormente en viajes más cortos o más largos. Sabemos que todos ustedes lo anhelan. Dudamos en causar decepción en cualquier corazón y, sin embargo, debemos decir que en algunos casos, el cuerpo físico no podría tomar tal vuelo. Amados, debe ser un cuerpo en perfecta salud física, en un cierto tipo de afinación espiritual, en un cierto grado de evolución del alma y en un estado de alerta mental y preparación. Preparando la red de energía de la Tierra para el primer contacto, del libro Lord Aste y la Federación Galáctica, página 14. El Señor Aste y el Señor Sanando Jesús son los únicos que deciden en la ascensión de la Tierra y cuando es apropiado de Cluac las naves estelares en las flotas en la órbita de la Tierra. Cuando esto sucede, Aste se encarga de crear un campo de fuerza en la Tierra a través de la cuadrícula terrestre conectado a través de las pirámides, sigurats y portales de la Tierra que nos llevará al punto cero. Dentro de esta energía, es posible una tecnología mucho más avanzada. Para ilustrar la cuadrícula de la Tierra, tenemos el ejemplo del Monte Hermón. El Monte Hermón es donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús. El Monte Hermón se encuentra en el área de los Altos del Golán y fue ganado por Israel en el acaparamiento de tierras de la Guerra de 6 días en 1967. El Monte Hermón es un Stargate. Jesús llevó a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan con él a la cima de la montaña. Los 3 se quedaron dormidos. Una nave estelar aparece y Jesús se encuentra con sus viajeros galácticos, Elías y Moisés. Salen de la nave, a la montaña y Jesús aparece en su globo o cuerpo etérico a sus discípulos. El Monte Hermón se encuentra en la línea de latitud 33 de la Tierra.
Si sigues el paralelo 33 alrededor del otro lado de la Tierra, también encontrarás en el paralelo 33. Roswell, Nuevo México, Estados Unidos. Este es el sitio del famoso accidente ovni que resultó en la recuperación de extraterrestres vivos. La red terrestre es una vía electromagnética y cristalina para las naves etéricas. Muchos se preguntan qué sucederá exactamente cuando realmente hagamos el primer contacto, cuando ocurra el momento divino y correcto. La cantidad de energía de conciencia superior que la jerarquía espiritual local ha traído será mucho mayor de lo que ustedes, hasta ahora, han experimentado. Los individuos rodeados por una gran cantidad de energía negativa probablemente experimentarán de 5 a 10 minutos de enfermedad de estas energías intensas. Es casi como si alguien colocara una tormenta de altas energías positivas alrededor de la Madre Tierra. Muchos que son más conscientes verán estas nuevas energías como una luz extremadamente brillante. Todo el mundo lo sentirá como una energía calmante. Se va a sentir como la forma definitiva de éxtasis. Estas maravillosas energías deben ser acompañadas por una música celestial extremadamente hermosa interpretada por la jerarquía espiritual local. Esta música celestial será una señal para todos de que una intervención verdaderamente divina en los asuntos de la humanidad de la Tierra está a punto de suceder. Vuestra jerarquía espiritual local también formará algunas nubes, parecidas a ángeles, fáciles de detectar en el cielo. Estos portentos celestiales serán su señal de que algo milagroso está a punto de suceder. Queridos corazones, queridos corazones, todos ustedes en su mundo están ahora en la posición dentro de su crecimiento espiritual para resolver o poner el resto de las piezas del rompecabezas juntas. Y mientras miran, queridos, y observan este rompecabezas, ahora pueden, con su gran conciencia, sin que yo los entienda en entender porque les estamos informando en este momento sobre nuestra gran nave nodriza, la Nueva Jerusalén. Sí, queridos corazones, lo tienes. Sí, queridos, estás en la línea de meta, corriendo sobre el agua, atravesando la niebla, con los brazos extendidos, para unirse a la Nueva Jerusalén. Y sabe que eres amado sin medida, profundamente, incondicionalmente. Tu hermano galáctico. Señor Achte.